Hoy nos adentraremos en una de las mentes más obscuras y perturbadoras que jamás haya existido. Un hombre cuya vida, o mejor dicho, su pesadilla, fue la culminación de un dolor profundo, distorsionado por las sombras más densas de la psique humana. Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee, no solo dejó una estela de muerte, sino que también nos obligó a mirar el lado más grotesco de la humanidad. Pero, más allá de los horrores que nos cuenta la prensa, de las tragedias que nos ponen los pelos de punta, hay algo más profundo. Una pregunta inquietante. ¿Cómo se crea un monstruo como Dahmer? ¿Qué lo llevó a hacer lo que hizo? Pues hoy vamos a descifrarlo. Desde su primera víctima hasta su captura. Y te aseguro que al final, lo que descubrirás no solo será aterrador, sino también perturbadoramente triste. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Un niño aparentemente normal, pero con una historia familiar que parecía marcarle un destino oscuro. Desde sus primeros años, su padre, Lionel Dahmer, un químico, y su madre Joyce, que luchaba con trastornos mentales, no fueron capaces de crear un hogar estable para él. Desde pequeño, Dahmer mostró otros signos de aislamiento. A menudo prefería la soledad a la compañía de otros niños. Aunque los primeros años de su vida fueron relativamente tranquilos, todo cambió cuando su familia se mudó a Bath, Ohio, en 1966. La naturaleza aislada del lugar, combinada con una inestabilidad emocional creciente, comenzó a moldear la mente de Jeffrey. Lo que comenzó como un interés por los animales muertos, más tarde se convirtió en una fascinación oscura. Dahmer solía recolectar cadáveres de animales, a los que diseccionaba y preservaba. A los 12 años, ya estaba desarrollando una obsesión por la muerte y el control sobre las víctimas. Un comportamiento que más tarde se manifestaría en sus crímenes. La infancia de Dahmer estuvo marcada por el rechazo social, la falta de amor y la negligencia emocional. A menudo, los asesinos seriales provienen de hogares disfuncionales, y en su caso, la desconexión entre los padres y el hijo parece haber sembrado la semilla de lo que vendría. Esta fascinación por la muerte, unida a una familia rota, creó un caldo de cultivo perfecto para su futura psicosis. En 1978, a los 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato conocido. La víctima fue Stephen Hicks, un joven de 18 años, al que Dahmer atrajo con una mentira sobre tomar una cerveza juntos. Tras golpearlo con una barra de pesas, lo estranguló y por primera vez experimentó lo que consideraba
placer. Todo esto al tener el control sobre la vida de otro ser humano. Lo que ocurrió después fue aún más escalofriante. Dahmer desmembró el cuerpo de Steven y con el paso del tiempo, esta macabra práctica se repetiría. Él no solo mataba, sino que conservaba partes de sus víctimas. El cuerpo era desmembrado y, en algunos casos, cocido o hervido en soluciones químicas para preservar sus restos. Después de esa muerte, Jeffrey Dahmer había logrado contener sus impulsos durante casi 9 años. Pero, en noviembre de 1987, todo cambió. Tenía 27 años. Vivía con su abuela en Milwaukee, intentando aparentar una vida normal. Aunque por dentro, la bestia seguía viva. Dahmer fue a un bar gay del centro, donde conoció a Steven Toomey, un joven de 25 años, alto, delgado y amable. Dahmer lo invitó a pasar la noche con él en el Hotel Ambassador, un lugar elegante, pero con un pasado oscuro, como si el destino ya supiera lo que iba a pasar. Según Dahmer, su idea no era matarlo, solo quería emborracharlo, dormir juntos y tener el control de su cuerpo una vez ya inconsciente. Pero en algún momento de la noche, algo se quebró en su mente. Dahmer dijo que no recordaba nada, que simplemente despertó y el cuerpo de Toomey estaba sin vida a su lado, brutalmente golpeado, con señales claras de estrangulamiento. Entró en pánico, no sabía qué hacer, así que lo que hizo fue llevar el cadáver al equipaje, pedir un taxi y regresar a casa de su abuela. Nadie sospechó nada. Nadie notó el olor. Durante varios días, escondió el cuerpo en el sótano. Luego lo desmembró cuidadosamente, desechando las partes en bolsas de basura, excepto el corazón, que intentó comerse, aunque según él, no pudo. Fue aquí donde empezó su transformación total. Ya no se trataba solo de impulsos, sino de dominio, posesión y perversión. Lo que alguna vez fue curiosidad, se convirtió en obsesión. La segunda historia estremecerá tu alma. James Dockstader. Pasaron solo 2 meses después del asesinato de Toomey, y Dahmer ya no podía detenerse. La culpa que sintió al principio se fue desvaneciendo. La necesidad crecía, y esa necesidad tenía una forma específica. Jóvenes indefensos, con rostros dulces y cuerpos delgados. Fue en enero del 88 cuando conoció a James Dockstader, un joven de apenas de edad. Dahmer lo encontró cerca de una parada de autobuses en West Allis. El chico vivía en una situación vulnerable, sin rumbo fijo. Jeff le ofreció $50 para posar desnudo para unas fotos, y James aceptó.
lo llevó a la casa de su abuela. Sí, la misma donde vivía, la misma donde escondió el cuerpo anterior. Dahmer le dio alcohol, lo hizo reír, lo distrajo, hasta que el chico cayó dormido. Entonces, lo estranguló con sus propias manos, lentamente, sin prisas, como si estuviera probando algo, como si estuviera perfeccionando una técnica. Guardó el cuerpo durante casi una semana en el sótano. Cuando comenzó a descomponerse, lo desmembró y lo desintegró pieza por pieza. Y lo más aterrador, que según dijo Dahmer, es que en ese momento no sintió sola culpa. Su tercer caso fue el de Richard Guerrero. Para marzo de 1988, la rutina de Dahmer ya estaba completamente instalada. Buscar, conquistar, drogar, asesinar y después conservar. Una noche conoció a Richard Guerrero, un joven de 22 años, de ascendencia latina. Dahmer lo convenció de ir con él a casa de su abuela, con la misma promesa: dinero por posar para fotos. Richard aceptó. No tenía idea de la trampa que se le venía encima. Una vez dentro, Dahmer le ofreció un trago adulterado con pastillas para dormir. Cuando Richard cayó inconscientemente, lo estranguló con una cinta, esta vez sin titubeos. Fue frío y metódico. Después, lo escondió en el sótano, igual que a Dockstader. Pero una vez intentó retrasar la descomposición lo más posible. Quería tener el cuerpo cerca por más tiempo. Quería sentirlo presente, aunque él ya no estuviera vivo. Dahmer comienza a estudiar los cuerpos, a probar formas de conservación rudimentarias, no como un científico, sino como alguien que no soporta la idea de que sus muñecos humanos desaparezcan. Al final, lo desmembró y, como en los otros casos, se deshizo de las partes en bolsas de basura. Nunca se encontraron sus restos. Este asesinato marcó la transición de Dahmer, de un asesino más impulsivo a un hombre que quería experimentar y estudiar la muerte, buscando formas de mantener la presencia de sus víctimas mucho después que sus vidas se apagaran. El caso de Ernest Miller, una víctima casi olvidada. Ernest Miller, de 22 años, fue uno de los muchos jóvenes que se cruzaron en el camino de Dahmer en 1990. Como en muchos de los otros casos, Dahmer lo conoció en un bar gay de Milwaukee. La víctima fue descrita como una persona tranquila, que no parecía estar en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero eso no importaba para Dahmer. Ernest aceptó la invitación de Dahmer para ir a su departamento, donde la táctica de Dahmer seguía siendo la misma: ofrecerle una bebida posiblemente mezclada con drogas, para hacerlo perder el control.
Luego de que Ernest quedara inconsciente, Dahmer lo estranguló con una cuerda. Lo más macabro de este caso fue que Dahmer conservó la cabeza y los genitales de Miller. Estos trofeos fueron parte de una extraña obsesión que Dahmer desarrolló por mantener ciertas partes de sus víctimas, tratando de preservarlas en su apartamento como una especie de recordatorios o trofeos del poder que tuvo sobre de ellos. Lo más aterrador es que la policía nunca hizo la conexión entre la desaparición de Ernest y los crímenes previos de Dahmer. Las autoridades no tenían idea de que ya estaban ante un asesino serial. Nadie sospechaba de Dahmer. Esta falta de atención de las fuerzas del orden le permitió continuar con sus crímenes, acumular víctimas sin ser detectado durante un tiempo considerable. Este caso marcó un punto clave en la evolución de Dahmer como asesino. La necesidad de conservar y mantener los recuerdos de sus víctimas fue intensificándose. El asesinato de Ernest Miller fue una de las primeras señales claras de que Dahmer ya no solo asesinaba, sino que se estaba adentrando en un territorio peligroso. Estaba entre la necrofilia y la obsesión por la muerte. El último caso es el de Curtis Strother, una víctima inesperada. Curtis Strother, de 19 años, fue una de las últimas víctimas de Dahmer antes de su captura. Este caso tiene varios elementos que lo hacen particularmente inquietante. Todo comenzó cuando Dahmer conoció a Curtis en la calle, en el vecindario de Milwaukee. Curtis era un joven con ganas de vivir y con una personalidad extrovertida. Después de entablar una conversación, Dahmer lo invitó a su apartamento, como hacía con tantas de sus víctimas. Como era costumbre, Dahmer le ofreció a Curtis una bebida que había sido adulterada con pastillas para dejarlo inconsciente. Pero aquí ocurrió algo fuera de lo común. Curtis despertó antes de lo esperado y logró escapar del apartamento de Dahmer, corriendo por el pasillo del edificio. En este momento, podría haber sido el final de la historia de Dahmer, pero no fue así. Al principio atemorizado, volvió por su propia cuenta a la casa de Dahmer para pedir disculpas. Dahmer, al ver que Curtis regresaba, lo atrajo nuevamente a su apartamento, donde rápidamente lo sometió. Fue en ese instante cuando lo asesinó con la misma frialdad que había mostrado en otras ocasiones, estrangulándolo de nuevo con una cuerda. En este caso, mostró la habilidad manipuladora de Dahmer y su capacidad para recuperar el control de sus víctimas, incluso cuando alguna de ellas lograba escapar. A su vez, es uno de los pocos en los que Dahmer demostró el impacto psicológico que su comportamiento ya había tenido sobre sus víctimas. Curtis regresó a la casa, a pesar de haber sido víctima de un intento de asesinato previamente. Lo más escalofriante es que la policía comenzó a acercarse cada vez más al caso de Dahmer, debido a denuncias previas. En este caso,
Un testigo alertó sobre la extraña situación en la que Curtis apareció caminando en la calle, semidesnudo y visiblemente alterado. Sin embargo, Dahmer, aún con el testigo en su contra, logró eludir cualquier sospecha por parte de la policía durante ese tiempo. Un aspecto particularmente inquietante en los crímenes de Dahmer es la atmósfera perturbadora que solía crear para sus víctimas. Dahmer no solo los manipulaba físicamente, sino que también trataba de controlarlos psicológicamente, utilizando elementos de su propio interés personal para incrementar el dolor que sentían. Entre estos elementos, uno de los más notables fue su obsesión por la película del exorcista. Dahmer solía poner esta película a sus víctimas mientras las tenía bajo su control en su apartamento. El exorcista, conocida por su trama sobre posesiones demoníacas y exorcismos, reflejaba la fascinación de Dahmer por el control absoluto. El hecho de que les pusiera esta película mientras estaban drogadas y vulnerables muestra cómo Dahmer trataba de crear un ambiente aún más perturbador para sus víctimas, uno que reflejara su obsesión con la manipulación mental y la necrofilia. En muchas ocasiones, Dahmer no solo estaba buscando asesinar a sus víctimas, sino poseerlas de alguna manera, no solo en la vida, sino también en la muerte. La idea de convertirlas en zombies o en objetos completamente sometidos era una constante en su mente. La película, con su tema de posesión, era una forma de intensificar esa atmósfera de involuntario control, donde las víctimas no solo eran eliminadas físicamente, sino que, en la mente de Dahmer, podrían permanecer bajo su dominio eterno. Este comportamiento de poner el exorcista refleja más que cualquier otra cosa la psicopatología de Dahmer, su constante necesidad de controlar a sus víctimas, no solo en el momento del asesinato, sino también de manera más perversa, en sus recuerdos y en el terror que les infundía. El caso de Tracy Edwards, el final de la pesadilla en 1991. Este caso es crucial para entender cómo Jeffrey Dahmer fue finalmente capturado. En 1991, Tracy Edwards, un joven de 32 años, logró escapar de las garras de Dahmer, lo que resultó ser el punto de quiebre que permitió a la policía descubrir su aterrador secreto. Todo comenzó cuando Edwards conoció a Dahmer en un bar. Al igual que con tantas otras víctimas, Dahmer lo invitó a su apartamento con la promesa de dinero a cambio de una sesión de fotos. Una vez en el apartamento, Dahmer lo droga y lo ató a su cama, como era costumbre en sus crímenes. Sin embargo, en un giro inesperado, Tracy Edwards logró mantenerse consciente durante todo el proceso. Aunque estaba bajo los efectos de las drogas, pudo ver lo que estaba ocurriendo y se dio cuenta que Dahmer le había hecho a sus víctimas lo mismo. Tras un tiempo de lucha interna, Edwards aprovechó el momento en el que Dahmer se apartó brevemente para liberarse de las esposas que lo mantenían atado. Con una valentía desesperada, Edwards
Se lanzó a la huida, corriendo por el apartamento y logrando salir del edificio. Dahmer intentó detenerlo, pero Edward, con la adrenalina al máximo, salió a la calle con las manos todavía esposadas. Fue en ese momento cuando Edward se encontró con dos policías que patrullaban la zona. A pesar de sus dudas iniciales, Tracy Edwards convenció a los oficiales de que había escapado de un secuestro y tortura de Dahmer. Cuando los oficiales llegaron al apartamento de Dahmer, realizaron una búsqueda preliminar. Lo que encontraron fue más allá de lo que podían imaginar. Al entrar al apartamento de Dahmer, la policía descubrió una escena macabra que confirmaba las aterradoras denuncias de Edwards. En los siguientes minutos, encontraron fotografías de las víctimas y restos humanos que confirmaron que Dahmer no solo había matado a sus víctimas, sino que también había realizado una serie de macabros experimentos. Lo más espantoso fueron los trozos de cuerpos humanos que se encontraban desmembrados y almacenados en la nevera y en otros lugares del apartamento. Además, los detectives encontraron múltiples evidencias, incluyendo cámaras fotográficas con imágenes de los cuerpos de sus víctimas, lo que dejaba claro que Dahmer no solo era un asesino en serie, sino que tenía un macabro afán de documentar sus crímenes. La policía también descubrió en el apartamento de Dahmer una habitación especialmente inquietante. En las paredes había fotos y recortes de los cuerpos de sus víctimas, mientras que el mobiliario estaba cubierto de restos y sangre, con partes humanas. Las neveras estaban llenas de carne humana, y en la mesa del comedor se encontraban restos desmembrados, lo que dejaba claro la naturaleza horrenda de sus actos. Dahmer, al ser confrontado por la policía, intentó negarlo todo inicialmente. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Al ser arrestado, admitió sin rodeos los asesinatos de 17 personas, las cuales habían ocurrido durante un periodo de más de 10 años. Se mostró impasivo ante las acusaciones, una característica que lo acompañaba a lo largo de su vida, incluso después de su detención. La detención de Dahmer ocurrió el 22 de julio de 1991 y fue el punto final a una pesadilla que había durado más de una década. Tras su arresto, Dahmer fue interrogado durante horas y en un giro macabro no mostró remordimiento. En lugar de arrepentirse, incluso detalló las formas en que cometió los asesinatos y la forma en que mantenía el control sobre sus víctimas. Dahmer fue acusado de 17 asesinatos y la tortura de sus víctimas, incluyendo su deseo de convertirlas en zombies. Durante el juicio, se revelaron detalles sobre su infancia, su obsesión con el control y el miedo que sentía hacia el abandono, lo que proporcionó una explicación psicopatológica para sus crímenes, aunque estos no lo justificaban. El juicio de Dahmer fue uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Durante el proceso, se discutieron las condiciones mentales de Dahmer,
y aunque la defensa argumentó que estaba mentalmente enfermo, el tribunal lo declaró culpable. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, sin posibilidad a la libertad condicional. La muerte de Jeffrey Dahmer. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión durante su encarcelamiento. Dahmer había sido objeto de burlas y agresiones por parte de otros prisioneros, debido a la naturaleza espantosa de sus crímenes. En el Centro Correccional de Columbia, mientras estaba en uno de los servicios de limpieza con otros reclusos, Dahmer fue atacado por un prisionero llamado Christopher Scarver, quien lo golpeó en la cabeza con una barra de metal. Scarver también atacó a Stephen Hicks, otro prisionero que estaba con ellos en ese momento. Ambos prisioneros murieron a causa de las lesiones, y Dahmer fue declarado muerto a las pocas horas. La muerte de Dahmer fue un acto violento que puso fin a una vida de atrocidades. En la cárcel, muchos veían su muerte como una especie de justicia por las terribles acciones que cometió, aunque algunos se cuestionaban las circunstancias que rodearon su asesinato. La historia de Jeffrey Dahmer es una de las más aterradoras de la criminología moderna. Desde su juventud problemática hasta su transformación en un asesino en serie, la mente de Dahmer estuvo marcada por un profundo deseo de control y poder sobre sus víctimas. Sin embargo, sus crímenes no solo revelan una psique trastornada, sino también una sociedad incapaz de detectar las señales de advertencia de un individuo capaz de cometer actos tan macabros. Dahmer pasó de ser un hombre aparentemente normal a convertirse en uno de los asesinos más infames de la historia, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y horror que continúa siendo estudiado por criminólogos, psicólogos y expertos. Su historia es una advertencia sobre las sombras oscuras de la psique humana y sobre lo que puede suceder cuando esas sombras se dejan crecer sin control. Este viernes, cuando sigas escuchando este podcast, recuerda que el miedo no solo reside en lo paranormal, sino en las mentes más oscuras que alguna vez caminaron entre nosotros. Jeffrey Dahmer no solo fue un asesino, fue una advertencia de lo que el alma humana puede llegar a convertirse cuando se desvanece en la oscuridad. Yo soy Marco y nos estaremos escuchando muy pronto. Recuerda,